El poder del pensamiento, su dominio y cultura. De Annie Besant. Capítulo 4. El desarrollo del pensamiento, la observación y su valor. Por lo ya expuesto, se comprenderá que la observación exacta es un elemento para pensar con claridad. Tenemos que principiar nuestro trabajo en el plano físico, donde nuestros cuerpos se ponen en contacto con el no-yo. Marchamos hacia arriba y toda la evolución principal en el plano inferior, pasando al superior, en el inferior tocamos, en primer término, el mundo externo y de éste pasan las vibraciones hacia arriba o hacia adentro, haciendo surgir los poderes internos. La observación es, pues, una facultad que debe cultivarse definitivamente. La mayor parte de la gente va por el mundo con los ojos medio cerrados, y esto lo puede comprobar cada uno de por sí preguntándose a sí mismo acerca de lo que ha observado al pasar por una calle. Podemos preguntarnos, ¿qué ha observado al pasar por tal calle? Mucha gente no ha observado casi nada. No ha formado ninguna imagen clara. Otros habrán quizás observado unas pocas cosas, algunos quizás muchas. Se cuenta del padre de Oudin, que educó a su hijo en la observación del contenido de las tiendas ante las cuales pasaba al ir por las calles de Londres, hasta que llegó a poder dar cuenta de todo lo que contenía el frente de una tienda con solo lanzar sobre la misma una simple mirada. El niño normal y el salvaje son observadores, y según sea su capacidad de observación, así es la medida de su inteligencia. La costumbre de observar de un modo claro y rápido tiene su fundamento en el hombre de inteligencia mediana, en el pensar con claridad. Los que piensan muy confusamente son, por lo general, los que observan con menos exactitud, excepto cuando la inteligencia está altamente desarrollada y está habitualmente vuelta hacia dentro de sí misma. Pero la contestación a la pregunta anterior puede ser: estaba pensando en otra cosa y por tanto no observé. Y la contestación es muy apropiada si el que contesta estaba pensando en algo más importante que la educación del cuerpo mental y que la del poder de la atención por medio de la observación cuidadosa. Pero si el que contesta solo ha estado soñando, vagando su pensamiento de modo indeterminado, entonces ha malgastado su tiempo mucho más que si hubiese dirigido su energía hacia afuera. Esta distinción debe considerarse como limitando las anteriores observaciones, pues un hombre sumido profundamente en sus pensamientos no observará los objetos pasajeros porque estará fijo en lo interior y no en lo exterior. Los altamente desarrollados y los que lo estén solo parcialmente necesitan una educación distinta. Pero, ¿cuántos entre los que no observan están realmente sumidos profundamente en sus pensamientos? En la mente de la mayor parte, todo lo que pasa es un vago mirar a cualquier imagen de pensamiento que pueda presentársele. Una contemplación, sin objeto determinado, del contenido de un joyero o de sus armarios. Esto no es pensar, pues pensar significa, como hemos visto, el establecer relaciones, el añadir algo que no estuviera previamente presente. Al pensar, la atención del conocedor se dirige deliberadamente a imágenes de pensamiento
y trabaja activamente en ellas. El desarrollo, pues, del hábito de observación constituye una parte de la educación de la mente, y los que lo practiquen encontrarán que la mente se esclarece, aumenta en poder y se hace más fácilmente manejable. De suerte que pueden dirigirla a un objeto dado mucho mejor que lo que podían hacer antes. Ahora bien, este poder de observación, una vez definitivamente establecido, obra automáticamente registrando el cuerpo mental las imágenes, las cuales pueden utilizar después si las necesita, sin exigir la atención de su dueño. Un caso muy trivial, pero significativo, esta clase puedo presentar como experiencia propia. Viajando yo en América, se suscitó una cuestión acerca del número de la máquina de un tren en el que habíamos viajado. Esto no fue en modo alguno un caso de clarividencia. El número se presentó instantáneamente en mi mente, sin acción alguna consciente mía. La mente había observado y registrado el número al entrar el tren en la estación. Y cuando se necesitó saberlo, la imagen mental del tren entrante con el número en el frente de la máquina se me presentó enseguida. Esta facultad, una vez establecida, es muy útil, pues significa que cuando las cosas han estado pasando en torno de uno sin distraer en aquel momento la atención, se puede, sin embargo, recordarlas mirando el registro que el cuerpo mental había hecho de ellas por su propia cuenta. Esta actividad automática del cuerpo mental, fuera de la actividad consciente decisiva, tiene efecto en todos nosotros de un modo más considerable que lo que pudiera suponerse, pues se ha visto que cuando una persona es hipnotizada, refiere muchos pequeños sucesos que le habían acaecido sin despertar su atención. Estas impresiones llegan al cuerpo mental por medio del cerebro y se imprimen en este lo mismo que en aquel. De este modo llegan al cuerpo mental muchas impresiones que no fueron suficientemente fuertes para penetrar en la conciencia. No porque la conciencia no pueda conocerlas, sino porque no está lo suficientemente despierta más que para registrar las impresiones más profundas. En el estado hipnótico, en el delirio, en los sueños físicos, cuando el SIVA no está presente, el cerebro da de sí estas impresiones, que generalmente están dominadas por las impresiones mucho más fuertes que el mismo SIVA hace o recibe. Pero si la mente se educa en observar y registrar, entonces el SIVA puede recobrar de ellas las impresiones de que este modo se hayan hecho. Así, si dos individuos pasan por una calle, uno de ellos educado en la observación y otro no, ambos pueden recibir un número de impresiones sin que ninguno de ellos se dé cuenta de las mismas en aquel momento. Pero después el observador educado podrá recordar estas impresiones, al paso que el otro no. Como este poder depende del pensar con claridad, los que deseen cultivar y dominar el poder del pensamiento harán bien en no descuidar el cultivo del hábito de observación y sacrificar el mero placer de vagar por donde quiera que la corriente de la fantasía pueda llevarlos. La evolución de las facultades mentales. A medida que se acumulan imágenes, el trabajo del conocedor se hace más complicado y su actividad en ellas hace surgir un poder tras otro, inherentes a su naturaleza divina. Ya no acepta el mundo externo, tan solo en su simple relación con él mismo,
como conteniendo objetos que son causa de placer o de dolor para él, sino que dispone unas al lado de otras las imágenes de los mismos, las estudia en sus diversos aspectos, les da vueltas y las vuelve a considerar. También propicia a coordinar sus propias observaciones. Observa el orden de sucesión de las imágenes, cuando unas dan lugar a otras, cuando una segunda imagen ha seguido a una primera muchas veces. Principia a buscar la segunda cuando la primera se presenta, y de este modo las enlaza. Este es el primer paso hacia el razonamiento. Y en este punto también tenemos la llamada hacia afuera de una facultad inherente. Arguye que A y B han aparecido siempre sucesivamente y que por tanto cuando A aparece, B aparecerá también. Esa previsión, al comprobarse constantemente, le hace enlazadas como causa y efecto. Muchos de sus primeros errores son debidos al establecimiento demasiado precipitado de esta relación. Por otra parte, poniendo las imágenes una al lado de la otra, observa su semejanza o desmejanza y desarrolla la facultad de comparar. Elige una u otra como productora de placer y mueve su cuerpo en el mundo externo en busca de ellas, desarrollando su juicio por estas elecciones y sus consecuencias. Desenvuelve un sentido de las proporciones en relación con la semejanza o desmejanza y agrupa los objetos con arreglo a su mayor igualdad o los separa según su mayor diferencia. En esto también comete muchos errores, por inducirle fácilmente a ellos las semejanzas superficiales, pero que luego corrige por observaciones posteriores. De este modo, la observación, la distinción, la razón, la comparación, el juicio, se desenvuelven uno tras otro. Son facultades que se desarrollan con la práctica y así crece este aspecto del yo como conocedor por medio de la actividad de los pensamientos, por la acción y reacción, constantemente repetida y entrelazada entre el yo y el no yo. Para apresurar la evolución de esas facultades, debemos ejercitarlas deliberada y constantemente, usando las circunstancias de la vida diaria como oportunidades para desarrollarlas. Del mismo modo, como el poder de la observación, según hemos visto ya, puede educarse en esta vida diaria, así también podemos acostumbrarnos a ver los puntos de parecido o de semejanza en los objetos que nos rodean. Podemos sacar conclusiones y comprobarlas por medio de los sucesos. Podemos comparar y juzgar, y todo esto conscientemente y con un objeto dado. El poder del pensamiento crece rápidamente con este ejercicio deliberado y se convierte en una cosa que se maneja constantemente porque se siente como una posesión definida. La memoria. A fin de poder comprender claramente cuál es la causa de la mala memoria, debemos examinar el proceso mental que construye lo que llamamos memoria. Aunque en muchos libros psicológicos se habla de la memoria como de una facultad mental, no existe realmente una facultad a la que se le pueda dar ese nombre. La persistencia de una imagen mental no es debida a facultad especial alguna, sino que pertenece a la cualidad general de la mente. Una mente débil es débil en persistencia como en todo lo demás. Y lo mismo que una sustancia demasiado fluida no retiene la forma del molde en el que se haya vertido. Así pierde la forma que ha asumido.
Cuando el cuerpo mental está poco organizado, cuando es un mero agregado de moléculas de materia mental, una masa a manera de nube sin mucha coherencia, la memoria será ciertamente débil, pero esta debilidad es general, no especial. Es común a toda la mente y es debida a su estado inferior de evolución. A medida que el cuerpo mental se organiza y funciona en él los poderes de Siva, vemos sin embargo a menudo lo que se llama una mala memoria. Pero si observamos esta mala memoria, veremos que no es deficiente en todos los aspectos, sino que hay algunas cosas que se recuerdan bien y que la mente retiene sin esfuerzo. Si luego examinamos estas cosas que se recuerdan, veremos que son aquellas que atraen con fuerza a la mente, que las cosas que gustan mucho no se olvidan. He conocido a una mujer que se quejaba de mala memoria respecto a los asuntos de estudios, al paso que observé en ella una memoria muy retentiva acerca de detalles de un vestido que admiraba. A su cuerpo mental no le faltaba el poder retentivo y suficiente, y cuando observaba cuidadosa y atentamente y producía una imagen mental clara, éste tenía prolongada vida. En esto tenemos la clave de la mala memoria. Es debida a la falta de atención, a falta de observación exacta y, por tanto, a un pensamiento confuso. El pensamiento confuso es la impresión borrosa causada por la observación descuidada y la falta de atención, al paso que el pensamiento claro es la impresión bien marcada, debida a la atención concentrada y a la observación cuidadosa y exacta. No recordamos las cosas a las que prestamos poca atención, pero recordamos bien las cosas que nos interesan mucho. ¿Cómo debe, pues, tratarse a una mala memoria? Primeramente, debe observarse las cosas respecto de las cuales es mala y aquellas para las que es buena, a fin de calcular la cualidad general de adhesividad. Luego deben examinarse las cosas para las cuales es mala, a fin de ver si valen la pena de ser recordadas y si son cosas que no son importantes. Si vemos que no nos importan, pero que en nuestros momentos mejores sentimos que deben interesarnos, entonces debemos decirnos, voy a fijarme en ellas, voy a observarlas con exactitud y voy a pensar en ellas cuidadosa y detenidamente. Haciendo esto, vemos que nuestra memoria mejora, pues, como se ha dicho antes, la memoria depende realmente de la atención. Si la observación exacta y del pensamiento claro. Un objeto que atraiga es valioso para fijar la atención. Si éste no está presente, su lugar debe reemplazarse por medio de la voluntad. En esto, como en todas las cosas, un pequeño ejercicio que se repita diariamente es de mucho efecto que un gran esfuerzo seguido de un período de inanición. Debemos imponernos la pequeña tarea diaria de observar una cosa cuidadosamente, imaginándola en la mente con todos sus detalles, manteniendo la mente fija en ella durante un poco tiempo, como puede fijarse el ojo físico en un objeto. Al siguiente día debemos evocar la imagen reproduciéndola con la mayor exactitud que se pueda, y luego compararla con el objeto y observar las inexactitudes. Si concedemos 5 minutos diarios a este ejercicio, observando alternativamente un objeto, imaginándolo luego en la mente y evocando la imagen al día siguiente y comparándola con el objeto, mejoraremos nuestra memoria muy rápidamente.
al paso que estamos mejorando realmente nuestros poderes de observación, de atención, imaginación y de concentración. En una palabra, estaremos organizando el cuerpo mental y haciendo lo propio, mucho más rápidamente que lo hará la naturaleza sin ayuda, para desempeñar sus funciones de un modo efectivo y útil. Ningún hombre puede comprender un ejercicio como este sin que le produzca efecto, y pronto tendrá la satisfacción de conocer que sus poderes han aumentado y que se halla mucho más sujeto al dominio de la voluntad. Los medios artificiales para mejorar la memoria presentan las cosas a la mente en forma atractiva o asocia con esa forma la cosa que hay que recordar. Si una persona percibe con facilidad, puede ayudar a una mala memoria formando una imagen y relacionando las cosas que quiere recordar con determinados puntos de la pintura. Otras personas, en quienes domina el poder auditivo, se acuerdan por medio de un ritmo o rintintín. Y, por ejemplo, construyen con una serie de fechas u otros hechos poco atractivos versos que se agarran a la mente. Pero mucho mejor que estos métodos es la racional que hemos descrito antes, con cuyo uso el cuerpo mental mejora su organización, se hace más coherente en sus materiales. La educación de la mente. El educar la mente, en cualquier sentido, es educarla toda en cierto grado, pues cualquier clase definida de educación organiza la materia mental de que está compuesto el cuerpo mental, así como también llama hacia afuera algunos de los poderes del conocedor. La facultad mejorada puede dirigirse a un fin cualquiera y sirve para todos los objetos. Una mente educada puede aplicarse de un modo que sería imposible a la no educada. Y esta es la utilidad de la educación. Pero no debe nunca olvidarse que la educación de la mente no consiste en sobrecargarla de hechos, sino en desarrollar sus poderes. La mente no se desarrolla poniéndola repleta con los pensamientos de otros, sino ejercitando sus propios poderes. Se dice de los grandes maestros que se hallan a la cabeza de la humanidad, que conocen todo cuanto existió en el sistema solar. Esto no significa que todos los hechos que en éste se encierran están siempre en su conciencia, sino que han desarrollado de tal modo en ellos el aspecto del conocimiento, que siempre que dirigen su atención sobre algo, conocen el objeto en que la han fijado. Esto es algo mucho más grande que el acopio en la mente de cualquier número de hechos, así como es una cosa más grande ver un objeto en el que se fija la mirada, que ser ciego y conocerlo solo por la descripción que otros hacen. La evolución de la mente se mide no por las imágenes que contiene, sino por el desarrollo de la naturaleza llamada conocimiento, el poder de reproducir en ella todo cuanto se le presente. Esto es tan útil en cualquier otro universo como en este, y una vez obtenido es nuestro para emplearlo donde quiera que estemos. Asociación con superiores. Ahora bien, este trabajo de educar la mente puede ser muy auxiliado poniéndonos en contacto con aquellos que están más altamente desarrollados que nosotros. Un pensador de mayor poder que nosotros puede ayudarnos materialmente porque emite vibraciones de un orden superior al que nosotros podemos crear. Un pedazo de hierro no puede por sí solo emitir vibraciones de calor, pero si se halla cerca del fuego, puede responder a las vibraciones de éste y calentarse. Cuando nos hallamos al lado de un pensador potente,
Sus vibraciones obran en nuestro cuerpo mental y despiertan en él vibraciones respondientes, de suerte que vibramos en simpatía por él. Durante aquel tiempo, sentimos que nuestro poder mental ha aumentado y que podemos asir conceptos que normalmente se nos escapan. Pero cuando de nuevo nos hallamos solos, vemos que estos mismos conceptos se han tornado borrosos y confusos. Muchas veces sucede que la gente oye un discurso y lo sigue inteligentemente durante aquel tiempo. Se marchan luego muy satisfechos, sintiendo que han obtenido algo valioso en conocimiento. Al día siguiente, al querer participar a un amigo lo que han obtenido, encuentran con mortificación que no pueden reproducir los conceptos tan claros y luminosos que le parecieron, y entonces exclaman: «Estoy seguro que lo sé. Aquí lo tengo, solo que falta agarrarlo». Este sentimiento proviene de la memoria, de las vibraciones que tanto el cuerpo mental como Shiva han experimentado. Existe la conciencia de haber comprendido los conceptos, la memoria de las formas tomadas y el sentimiento de que, habiéndolas producido, su reproducción debería ser fácil. Pero el día anterior, las vibraciones superiores fueron las que produjeron las formas cogidas por el cuerpo mental. Fueron moldeadas desde afuera y no desde adentro. La impotencia experimentada al tratar de reproducirlas significa que este moldeamiento tiene que repetírsele algunas veces antes de que tenga suficiente fuerza para reproducir estas formas por vibraciones por él mismo iniciadas. El conocedor tiene que vibrar de este modo superior varias veces antes de que pueda reproducir las vibraciones a voluntad. En virtud de su propia inherente naturaleza, puede desenvolver el poder dentro de sí para reproducirlas, una vez que se ha hecho responder varias veces a la impresión desde afuera. El poder en ambos conocedores es el mismo, pero el uno lo ha desarrollado, al paso que el otro está latente. Se le saca de esta latencia por el contacto con un poder semejante ya en actividad, y de este modo el más poderoso apresura la evolución del más débil. En eso consiste una de las utilidades de asociarse con personas más avanzadas que nosotros. Nos aprovechamos de su contacto y nos desarrollamos bajo su influencia estimulante. Un verdadero maestro ayuda de este modo a sus discípulos, mucho más teniéndolos a su lado que por la palabra. Para esta influencia, el trato personal directo proporciona el contacto más efectivo. Pero a falta de esto, o la asociación con el maestro, muchos pueden también obtenerse de los libros, si estos se eligen sabiamente. Al leer una obra de un verdadero escritor, debemos por el momento tratar de colocarnos en una situación negativa o receptiva, de suerte que se reciba el mayor número posible de sus vibraciones mentales. Cuando hayamos percibido estas vibraciones, nos reforzaremos al tratar de sentir el pensamiento que parcialmente expresan, extraer de ellas todas sus ocultas relaciones. Nuestra atención debe concentrarse de modo que penetre la mente del escritor a través del velo de sus palabras. Semejante lectura sirve de educación y hace progresar nuestra evolución mental. Una lectura menos esforzada puede servir de pasatiempo, puede llenar nuestra mente con hechos valiosos y aumentar así nuestra utilidad. Pero la lectura que se ha escrito significa un estímulo para nuestra evolución y no debe ser descuidado por los que buscan el desarrollo con el fin de servir.